Hola, este es un nuevo video para comenzar la primera lección de la segunda temporada de conceptos jurídicos fundamentales, que realmente no son conceptos jurídicos completamente, sino podríamos llamarlos conceptos jurídico-políticos. Este primer video, que va a ser el primero de 5 videos que vamos a grabar, la primera temporada del curso de conceptos jurídicos fundamentales que ya se puede conseguir en mi blog jurídico de Francisco Bermúdez Guerra o en fbermudezgwix.com/legal. Tuvo 17 videos donde estudiamos el concepto de derecho, las fuentes del derecho, el concepto de justicia, de validez, de eficacia de la norma, las ramas del poder público, la diferencia entre derecho público y derecho privado, algunos elementos de derecho civil. En esta segunda temporada vamos a dedicarlo a estudiar 5 conceptos jurídico-políticos. El primero, la democracia. Sin embargo, no va a ser unos videos, digamos, de tipo de corte magistral, o sea, son magistrales, pero no, digamos, de forma aristotélica, o sea, dando la definición y la clasificación, no, sino vamos a hacer, sí, una pequeña definición de lo que es cada concepto, pero dando mi opinión personal sobre el concepto. Alguien le puede decir, bueno, ¿y a mí qué me importa su opinión personal? Pues de la opinión personal es de lo que se pueden deducir diferentes problemas o cuál es la problemática que tiene el concepto actualmente. O sea, ¿cuál es el problema de ese concepto en el siglo XXI? La democracia. Pues la democracia es, obviamente la definición viene del griego demos kratos, kratos poder, demos pueblo. La democracia es el gobierno del pueblo. Y es un concepto que fue acuñado ya hace 2500 años en Atenas, en la antigua Grecia. Los atenienses fueron los que se inventaron la democracia, que como decía Churchill, era el peor sistema de gobierno, con la excepción de todos los demás. O sea, era el menos malo de todos. A mí me parece que la democracia es el mejor sistema de gobierno porque le permite a los ciudadanos autogobernarse, porque le permite a los ciudadanos decidir sobre su futuro. Son los ciudadanos los que deciden quiénes los van a gobernar. Son los ciudadanos los que construyen la ciudadanía. Son los ciudadanos los que construyen país. Son los ciudadanos los que construyen el Estado, su sociedad, a través de la democracia. La democracia también, como lo dijera Abraham Lincoln, el presidente de Estados Unidos. La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. O sea, es el sistema de gobierno donde el pueblo toma las decisiones. Y me parece que es el sistema de gobierno más conveniente, no solo por una opinión subjetiva, sino porque es el sistema de gobierno que le permite a la gente tomar decisiones sobre su vida, sobre su sociedad, sobre su familia. Entonces, me parece que es el sistema de gobierno que más se acomoda a un sistema de libertad, a un sistema de nueva humanidad. Podemos llamarlo así, de esa manera. Alguien me dirá, bueno, y usted insiste con el cuento ese de la nueva humanidad. Claro, en la nueva humanidad, pues el sistema democrático es imprescindible porque en la nueva humanidad cada persona toma la decisión de construir su vida y eso influye en la familia, influye en la sociedad, influye en el país. ¿Cuál ha sido el problema con la democracia actualmente? El problema con la democracia es que se ha confundido con otros conceptos similares como demagogia o populismo, que son conceptos que no tienen que ver con la democracia. Una cosa es la democracia, otra cosa es el populismo y otra cosa es la demagogia. La demagogia y el populismo son degradaciones de la democracia. La democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo, para el pueblo, mientras que la demagogia y el populismo es la utilización de la democracia para propósitos de interés personal, mientras que en la democracia prevalece el interés general sobre el interés particular. En la demagogia y en el populismo prevalece el interés particular sobre el interés general, pero utilizando métodos democráticos. Voy a poner un ejemplo. Hitler llegó al poder por métodos democráticos, pero después destruyó la democracia y legitimó, digamos, su gobierno, pues en la fuerza,
obviamente en la violencia que utilizó el partido nazi, pero también en el populismo, ¿sí? En la demagogia, diciendo ideas, profiriendo paradigmas que como buenos paradigmas pues eran mentira. Por ejemplo, echándole la culpa a los judíos de la situación alemana después de la crisis de 1929 en Alemania. En Alemania no, en el mundo, pues por el crash de la bolsa de valores de Nueva York, la economía se vino abajo, incluida la alemana. Entonces, ¿cuál fue la idea de los nazis en Alemania para poder llegar al poder? Echar la culpa a los judíos, echar la culpa a los comunistas. Y realmente, por ejemplo, lo que dicen los historiadores, realmente en Alemania tampoco es que hubiera una comunidad judía muy grande. Y los judíos que eran en Alemania pues eran gente muy normal, o sea, eran gente pues de clase media, trabajadora, comerciantes, médicos, pero pues no eran los dueños del país. Él echando la culpa a los judíos, o sea, acudiendo a mentiras, como se dice actualmente, a fake news. A fake news, la posverdad, que eso siempre se ha utilizado, y pues el gran maestro de la posverdad y las mentiras era Goebbels, el ministro de propaganda nazi. Entonces, eso es populismo, eso es demagogia. ¿Sí? Eso sí es populismo y demagogia. ¿Sí? Decirle mentiras a la gente para, que yo para yo legitimar mi poder, pero acudir a mentiras que obviamente no corresponden con lo que realmente está sucediendo, ¿no es cierto? Entonces, el caso de Hitler, el caso de Mussolini también, que eran fascistas, eran demagogos, eran populistas. Entonces, la democracia no es, la democracia no tiene nada que ver con el populismo o con la demagogia. Actualmente, hoy en día, algunas personas han criticado la decisión del Reino Unido de salirse de la Unión Europea y califican la decisión de populista. A mí me parece exótico eso. Yo me pregunto, ¿será que la decisión de los ingleses o de los británicos, mejor aún, de salirse de la Unión Europea fue una decisión dictatorial, fascista, ¿no? Fue una decisión que la tomó el pueblo británico, que fue una decisión buena, mala o regular, pero la tomó el pueblo británico. El pueblo británico decidió salirse de la Unión Europea. Hay algunos que dicen que, bueno, que se utilizó también fake news, se utilizó mentiras, que porque se le decía a los británicos que se iban a llenar de refugiados, que el Banco Central Europeo los estaba mangoneando, que estar en la Unión Europea siempre simplemente ayuda a los ricos. Bueno, que eso sea verdad o mentira, ni idea, pero los británicos tomaron la decisión de salirse del Brexit. Entonces, personajes, y de este video voy a aludir mucho a este personaje, al escritor Mario Vargas Llosa, que lo respeto como escritor, respeto como artista, pero me parece que sus ideas son primero anacrónicas, y me parece que son equivocadas porque me parece que Vargas Llosa, con todo respeto, está describiendo una realidad de hace 30 años, una realidad de la Guerra Fría, una realidad del gobierno de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan, cuando estaba la Unión Soviética, Estados Unidos, se discutía el socialismo, el capitalismo, todo eso. Hoy en día hay otras realidades. Hoy en día tenemos el problema del cambio climático, tenemos el problema de las pandemias, tenemos el problema del hambre, 790 millones de personas no tienen para comer, ¿no es cierto? Tenemos el problema de la tecnología, de la libertad, de la inteligencia artificial, de la transferencia de conciencia a cuerpos biológicos o tecnológicos. Tenemos una serie de realidades que no existían hace 30 o 40 años. Hoy el ser humano está viviendo otros retos, otros enfrentamientos, la implementación del sistema de cooperación. Entonces nos viene a salir con el tema del fascismo, del fascismo no, sino del capitalismo versus el, el socialismo, que sí, claro, obviamente, y se discute en todas las elecciones, ¿sí? Pero eso ya no son las realidades más urgentes de los países. Y el socialismo y el capitalismo es simplemente un juego, es el juego del gato y el ratón, ¿sí? Que es el juego del poder, pero realmente eso le conviene a los ciudadanos. ¿Hasta qué punto le conviene eso a los ciudadanos? Entonces volvemos al tema del Brexit. Y lo digo porque Vargas Llosa, por ejemplo, dijo que eso era una decisión populista. El populismo te da nada, señor Vargas Llosa. El populismo y la democracia no.
no corresponden una cosa con la otra, son dos cosas diferentes. Y en el Reino Unido se tomó una decisión democrática, que a usted de pronto no le guste, pero fue la decisión que tomaron los británicos, irse de la Unión Europea, y probablemente fue una decisión equivocada, ¿sí? Ahora bien, que fue a punta de engaños, pues hay que tener en cuenta que los ingleses no son tontos, y que los ingleses de hecho puede ser incluso de los pueblos más ilustrados que hay en el mundo, ¿sí? Entonces tratar a la gente bruta, de mal informada. De hecho, los británicos nunca estuvieron muy cómodos estando en la Unión Europea, desde siempre. De hecho, ellos no hacían parte de la zona euro. Ellos siguió circulando la libra esterlina. Hay un sector político que tenía un gran malestar de que el Reino Unido perteneciera a la Unión Europea. Y es que tenemos que ver, hay que también estudiar historia. Y hay que también darse cuenta que Gran Bretaña es un estado, un país con vocación de imperio global. Ellos no han perdido esa vocación de ser un imperio global, y estar dentro de la Unión Europea como que los acorralaba, como que los metía en un cinturón. Entonces ellos decidieron salirse de ahí por todas esas razones, ¿sí? Por soberanía monetaria, por la vocación de ser un imperio global, porque no se sintieron cómodos perteneciendo al proyecto europeísta. Como alguien me decía, el proyecto europeísta es más un proyecto continental que inglés. Ellos se sentían como ajenos a eso. Que, mm, bueno, que después de la Segunda Guerra Mundial, pues la Unión Europea pues ha sido el trancazo para que se desatae otra guerra europea, pero pues ya hay otras realidades, y Gran Bretaña decidió salirse de la Unión Europea. ¿Y por qué calificar esa decisión de populista? Que, como lo digo, probablemente no es la mejor decisión, pero decir eso es que esto es populismo. Lo mismo, por ejemplo, la llegada de Donald Trump al poder en Estados Unidos. Hasta donde se fue una decisión democrática, la gente decidió, pero no, también. No, eso es populismo, porque Donald Trump es un populista. Pues, en primer lugar, yo no soy norteamericano, es un tema de Estados Unidos, es un tema interno en Estados Unidos, me caiga o no me caiga bien el señor Trump, me tiene sin cuidado, pero los norteamericanos decidieron poner a Donald Trump al poder, punto. O sea, si a uno no le gusta, pues esas son las reglas de la democracia. Ahora bien, ¿por qué a la gente no le gusta la democracia? Porque, claro, en la democracia hay que instruir a la gente, hay que educar a la gente, hay que educar a la gente en civismo, en constitución, en ideas políticas. Y eso es lo que no quieren algunas clases dirigentes, educar a la gente, ¿sí? Y a la gente hay que educarla para que tome mejores decisiones. Pero no solo quedarse en la criticadera y calificarla cuando las decisiones no corresponden con lo que a mí me gusta. Eso es populismo, eso es demagogia. El caso de Cataluña también en España. Allá hubo un referendo que ganaron los separatistas. España, como un gobierno central y por una decisión interna de España, pues era ilegal pues el tema separatista, pero allá los separatistas ya que se querían ir. Vargas Llosa también salió a decir que eso era populista. Es que es muy chistoso porque cuando las decisiones no corresponden con lo que a uno le gusta, entonces eso es populismo. O con las decisiones de la gente que tiene el poder. ¿Sí? Cuando las decisiones del pueblo coinciden con lo que quiere el poder y los poderosos, eso es democracia. Pero cuando el pueblo decide su futuro independiente y no corresponde con lo que quieren los poderosos, eso es populismo, eso es demagogia. No, yo pienso que hay que reivindicar la democracia. ¿Sí? Por ejemplo, hablando de Estados Unidos, en Estados Unidos a la gente cuando va a votar le hacen un montón de preguntas y de referendos dentro de la misma elección. O sea, me explico, la gente va a votar por presidente, pero también les preguntan, ¿usted quiere que la calle tal siga yendo en sentido hacia allá o también quiere que venga en doble sentido? ¿Sí o no? ¿Usted quiere que aquí se legalice la marihuana? ¿Sí o no? ¿Usted quiere que aquí haya matrimonio homosexual? ¿Sí o no? Les preguntan a la gente. Muchísimos referendos. Eso es democracia. Por ejemplo, aquí en Colombia, no, que aquí no se pueden hacer consultas. Aquí no se pueden referendos porque hay unos derechos inamovibles. Yo, por ejemplo, yo estoy personalmente de acuerdo con que haya un tema igualitario en los derechos que a mí no me gusta llamar de minorías, derechos de general, de gente. Por ejemplo, el caso de los homosexuales. Estoy de acuerdo que los homosexuales se casen. Estoy de acuerdo que los homosexuales puedan adoptar. No tengo ningún problema. Pero me parece a mí
que sí sería importante preguntarle a la gente en Colombia si está de acuerdo con eso. Aquí dijeron no, porque esos son derechos que tienen que ver con la dignidad humana. Y probablemente sí, pero es que en Colombia no hay justnaturalismo y la misma Corte Constitucional ya lo dijo. En una sentencia de Jorge Arango Mejía, cuando hablaba de la moral, dijo que en Colombia la moral se concedía por consenso. Sí, y después la misma Corte Constitucional en otra sentencia se contradice esa sentencia diciendo que hay unos derechos que están por encima del ordenamiento jurídico positivo. En Colombia tenemos un ordenamiento jurídico positivo, en Colombia no somos justnaturalistas. Entonces, una de las razones que se aludió, por ejemplo, cuando se impulsó el referendo para preguntarle a la gente si está de acuerdo con la adopción por parejas gays, el argumento para hundir ese referendo fue que ese era un derecho de la dignidad humana. Probablemente sí, pero en un sistema democrático se le pregunta a la gente. Del tema de las corridas de toros. La Corte Constitucional dijo que Bogotá no podía hacer una consulta, que porque eso era un tema del Congreso. Entonces los bogotanos no podemos decidir sobre si en establecimientos públicos en Bogotá se pueden hacer corridas de toros o no. ¿Por qué no? ¿Sí? Es que se sospecha la democracia. Y la gente en voz bajita dice, no, es que mejor no hay que preguntar a la gente es medio caída del zarzo. No, pues eduquemos a la gente. Para eso yo estoy grabando este video, para eso grabé 17 videos y tengo un blog jurídico gratuito. La gente puede entrar a mi blog jurídico Francisco Bermúdez Guerra, valga la propaganda, donde yo educaba a la gente, sí, en temas de democracia. Yo no es la primera vez que hablo sobre la democracia, sobre la libertad, sobre la justicia, los de esos 17 videos. No solo para que la gente viera mi lindo rostro, mi lindo rostro, sino para que la gente se instruya, que la gente diga, eso es democracia, ve, mire, esto es libertad, esto es política, para que la gente se instruya y tome buenas decisiones, ¿sí? Pero no aprovecharse la ignorancia de la gente, que es lo que muchas veces hacen los políticos, por ejemplo en Colombia, con el voto amarrado. ¿Sí? Aprovecharse la ignorancia y la necesidad de la gente. Vote por mí, yo le doy un ladrillo, yo le doy un tamal, yo le doy una beca, yo le doy un puesto en no sé dónde. Así funciona el sistema político en gran parte en Colombia. ¿Por qué? Por ignorancia, por falta de educar a la gente en conciencia colectiva. A los que menos les interesa que la gente se eduque, pues son los políticos tradicionales, políticos clientelistas, para que siga siendo el mismo sistema corrupto que gobierna Colombia. Y la gente después se queja de la corrupción y uno le pregunta, ¿y usted por quién votó? No, yo no voté. No. No, yo voté por fulanito porque es que resulta que me va a conseguir un puesto en no sé dónde. Entonces, ¿sí ve? Entonces, pues no se quejen. No, hay que tratar de educar a la gente para que tomen mejores decisiones. Pero aún así, si la gente toma decisiones equivocadas, pues las tomó la gente, la mayoría, y punto. Entonces inventan el cuento, lo que la Corte Constitucional defiende a las minorías cultas que nos defienden del populus que toma decisiones estúpidas. No, señor. La democracia está instaurada para que el pueblo tome las decisiones. Si no le gustan las decisiones, pues hombre, hay varias opciones. Irse del país, irse a un sistema, a donde haya otro sistema de gobierno, o iniciar un proceso de retoma del poder, o, involucrarse en el flujo político, o lo que yo hago, que es, pues yo tomo mis decisiones, pero también trato de pues, ilustrar a la gente en lo que yo siento que son los temas principales y, digamos, específicos de los temas que le conviene a la gente. Pues porque soy abogado, ¿no es cierto? Y estudié pues en una universidad donde uno tiene acceso a profesores con unos niveles pues altos académicos. Entonces, pues ya que tenemos ciertos, entre comillas, privilegios, los privilegios dan más obligaciones y nuestra obligación en el caso de los profesores y de las personas que hemos tenido acceso a ciertos conocimientos es transmitir esos conocimientos y decirle a la gente, mire, esto es lo que pasa, ¿no es cierto? Entonces en Colombia pues tiene que haber más democracia y preguntarle más a la gente y que la gente decida sobre su futuro. Ahora bien, si a usted no le gusta la democracia, pues instaure todo sistema. Así de simple. Si a usted le parece que la gente es bruta, pues instaure un sistema diferente en Colombia. ¿Sí?
un sistema sinarquista, un sistema de sinarquía judicial. Si la Corte Constitucional son tan sabiondos, pues ¿para qué democracia? Mejor instauremos una sinarquía judicial, que sea la que gobierne Colombia, un fascismo. Entonces es lo que llaman criptofascistas. ¿Sabe qué son los criptofascistas? Los criptofascistas son los que se la pasan hablando de democracia, de libertad, del sistema de libre mercado, y realmente ellos lo que quieren es libertad para los poderosos, para la gente que tiene plata. Cuando el sistema le ayuda a esa gente, ahí hay democracia, ahí hay libertad, hay libre mercado, pero cuando la decisión le conviene a la mayoría y que la mayoría de la gente que está más fregada, eso es populismo, eso es demagogia, eso es, ¿sí? Ese es el problema que existe actualmente. Ese es el problema que existe actualmente, que están confundiendo democracia con populismo y con demagogia. Por ejemplo, en América Latina, ¿sí? Los países han tomado decisiones de elegir supuestamente gobiernos de izquierda, aunque a mí no me gusta hablar de derecha e izquierda. Gobiernos de izquierda, es populismo. ¿Sí? Eso es un gobierno populista. O sea, cuando los gobiernos entran a defender al gran capital, a defender a los 3 o 4 ricos que hay en cada país, a las 3 o 4 familias que gobiernan en los países latinoamericanos, porque los países latinoamericanos están en manos de familias. Cuando entran el político a defender el gran capital y a 3 o 4 pelagatos, democracia, neoliberalismo, tecnocracia. Pero cuando llega un tipo a decir que todo el mundo tiene que tener comida, vivienda, salud, educación, populismo. Es populismo, demagogia. ¿Sí ven el problema? Esos son los criptofascistas. Ese es el criptofascismo. Entonces, señores, señor Mario Vargas Llosa, el mundo ya cambió, ya no estamos en la Inglaterra de Margaret Thatcher, de hace 30, 40 años, de Ronald Reagan. La Guerra Fría se acabó, el muro de Berlín se cayó, que perdió el socialismo, que perdió el capitalismo también. Todas las crisis todas las crisis económicas que ha sufrido Estados Unidos, ha sufrido varias crisis económicas después de la caída del muro de Berlín. Sin ir más lejos, la del 2008. Sin ir más lejos, una que hubo en este año, se cayó también la bolsa de valores. La bolsa de valores de Estados Unidos se ha caído varias veces. Y ha dejado a la gente con una mano adelante y otra atrás. Durante el gobierno de Bush, recién llegado Obama, una crisis terrible. Y el socialismo también. Solo hay que ver Cuba, solo hay que ver... Es que ese ya no es el problema. Ambos sistemas están agotados, el capitalismo y el socialismo. Están ambos agotados. Ahora hay que plantear un nuevo sistema y lo ha planteado el Papa Francisco. A mí alguien me decía en internet, pero el Papa Francisco, ¿qué sabe? Pues hombre, el Papa Francisco es el líder de la iglesia más importante, la religión más importante de Occidente, la iglesia católica. Es un señor que llegó allá por algo. Y él, por ejemplo, en su encíclica Laudato Si lo dice, que hay que cambiar el sistema de convivencia. Claro, hay que cambiar el sistema de convivencia para que haya realmente más democracia. ¿Sí? No es el criptofascismo que hay, ¿no? Es que pónganle atención, por eso este video tiene que ver con eso. Claro, yo soy partidario del liberalismo, yo soy partidario de la democracia, yo soy partidario del libre mercado. Perfecto. ¿Para qué? Para que los que tengan plata, los poderosos, tomen decisiones y esas decisiones los beneficien a ellos. Son poquitas personas, 3, 4 pelagatos. Pero cuando llega una persona a tomar una decisión para todo el pueblo, toda la sociedad, entonces lo califican de populista, demagogo, fascista. Populista, demagogo. ¿Sí? Entonces, esos son los criptofascistas. ¿Sí? Esos son los criptofascistas. ¿Por qué cripto? Cripto es oculto. Fascista es un fascista oculto. ¿Sí? Y se enmascara en democracia, se enmascara en libertad. Yo soy muy liberal, yo soy democrático. No. Usted quiere libertad para unas personas, para los otros no, que sigan ahí fregados. ¿Cierto? Lo que dice el Papa Francisco es que tiene que dar libertad para todos a través de un sistema de convivencia basado en la cooperación. ¿Sí? Hay un sistema, porque el sistema está agotado. La relación del hombre con el entorno. Estamos explotando el medio ambiente de una manera exacerbada. Vamos a destruir el planeta.
Pero el problema no es que vamos a destruir el planeta, lo vamos a destruir a nosotros mismos. Si seguimos, porque el planeta tiene unos métodos de defensa, ¿sí? El planeta va a seguir ahí. Lo que nos vamos a destruir es nosotros mismos, la humanidad es la que se va a autodestruir, lo que está diciendo el Papa Francisco. Y eso trasciende al capitalismo y al socialismo. Eso ya son discusiones de hace... Aquí en Colombia todavía, por ejemplo, en la campaña electoral, estamos en el 2018. La gente todavía por Twitter, usted es un facho, usted es un mamer. Esos son términos por allá de hace 40 años, cuando existía la Unión Soviética. Eso no existe. ¿Sí? Y por ambos lados. Entonces el tipo, yo defiendo la propiedad privada y el trabajo, sí, eso no hay cuestionamiento con el tema de la propiedad privada. Sí, o que hay que para ganar plata hay que trabajar, pues sí, sí, pero eso ya no está, esas discusiones ya están agotadas, son discusiones de hace 30 o 40 años. Entonces ese es el tema de la democracia, tiene que haber más democracia, ¿sí? Preguntarle más a la gente. Entonces claro, alguien en voz baja me dice, pero es que preguntarle a la gente con lo que es, pues hay que instruir a la gente. Tiene que haber más educación cívica, tiene que haber más educación en democracia, enseñarle a la gente qué es la constitución, enseñarle a la gente qué es la política, enseñarle a la gente, darle educación a la gente, crearle conciencia política. Lo que pasa es que lo que no quieren es que haya conciencia colectiva, porque como decía Maquiavelo, divide y vencerás. A nosotros nos han dividido, al pueblo nos han dividido en partidos políticos, nos han dividido en razas, nos han dividido en estratos. Por ejemplo, en Colombia existen los estratos. Usted es de estrato no sé qué, usted es de estrato no sé qué. Nos han dividido en clases sociales, nos han dividido por la raza. Usted es blanco, usted es mestizo, usted es indio, usted no sé qué. ¿Sí? Nos han dividido por la educación. Es que usted sí es educado, usted sí es profesional, usted es profesional, usted es profesional, bachiller, no sé. Entonces van dividiendo y nos van haciendo generar conflictos para dividirnos. Entonces es lo que no quieren. Esos mismos poderosos, los criptofascistas, los que no quieren que los beneficios lleguen a todo el mundo, sino se aglutinen en algunas manos, ellos son los que no quieren que la gente tenga educación. Porque si la gente adquiere conciencia colectiva, si la gente adquiere conciencia política, empiezan a cuestionar las decisiones de esos cuantos poderosos. Dicen, ¿y usted por qué? ¿Ustedes por qué le van a quitar, por ejemplo, los ceros al peso? Porque es que es para facilitar las transacciones. Pero a ver, el problema no es que el peso tenga 2 o 3 ceros o 4, son el mismo de menos. O que nosotros hablemos en miles de pesos. Da la misma. El problema es que la gente no tiene plata en el bolsillo. Ese es el gran problema. O sea, que desocupe de un ministro de Hacienda diciéndole a la gente que toca cambiarle ceros, que toca quitarle ceros al peso, cuando la gente no tiene dinero en el bolsillo. Entonces la gente, sí, no, y mire, entonces hay que quitarle ceros para facilitar las transacciones, sí, mire, engatusando a la gente. En cambio, cuando uno le enseña a la gente, mire, es que el problema no es que no haya, que el peso no tenga ceros, el problema es que la gente no tiene billetes en el bolsillo. No, pero es que el problema es que si se reparte el dinero entre la gente, el dinero pierde valor. ¿Sí ven ustedes? Si hay mucho dinero, el dinero pierde valor. ¿Y quiénes son los que más están interesados en que su dinero tenga más valor? Pues los que tienen dinero, los ricos. ¿Sí me explico? Alguien me dirá, bueno, pero es que a un pobre también, si el dinero pierde valor, pues el dinero no le vale nada. ¿No es cierto? Claro, pero entonces ahí viene el problema del dinero. Ahí viene el tema del dinero. El dinero es un símbolo para comprar cosas. El problema son las cosas. Sí, el tema son las cosas, repartir las cosas. Pero como la gente tiene dinero, utiliza el dinero para generar dominio. Y eso es lo importante, es que el problema no es tanto el valor del dinero para comprar cosas, sino para dominar a los demás, para que los demás hagan lo que yo quiero. Cuando se reparte el dinero, cuando yo no tengo dinero, pues ya pierdo poder sobre los demás. ¿Sí? Y entre más poder tengan los demás, pues mi poder va a disminuir. Porque el problema es un tema de poder, de control sobre los demás. Eso no se lo dicen a la gente. A la gente la engatusan.
Eso es lo que no quieren. ¿Sí? Entonces, cuando se toman decisiones para la gente se llama populismo, demagogia, es diferente a la democracia. La democracia es, como lo decía Lincoln, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y es el gobierno que permite a la gente autogobernarse, es el gobierno que permite a la gente tomar sus decisiones y coger la vida con sus propias manos y decidir. ¿Sí? No, a mí no me está decidiendo mi vida un rey, ni me está decidiendo mi vida un partido político, ni me está decidiendo la vida un dictador, ni me está decidiendo la vida un grupo de gente, del que sea, tecnócratas, la estoy decidiendo yo. Mi vida la estoy decidiendo yo. Ese es el beneficio de la democracia. Que la gente se equivoca en las decisiones. En el caso de Cataluña. Bien, yo por ejemplo pienso que es mejor que Cataluña se quede en España. Pero si los catalanes se quieren ir de España, pues es problema de ellos. Y no por eso, no, eso es populismo. ¿No? Ellos toman la decisión. O el caso de Trump, pues que Trump, que va bien mal. A mí Trump pues, me tiene sin cuidado. Pero a Trump lo pusieron los votantes norteamericanos. Y el Brexit, los británicos fueron del Brexit. Se fueron, se fueron de la Unión Europea por el Brexit. El Brexit es el fenómeno de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Mal que bien, ellos son los que tomaron esa decisión. ¿Sí ven ustedes? Entonces, la conclusión. La democracia es, en mi concepto, el mejor sistema político. Tiene defectos, pero los defectos están en la instrucción, en la educación de la gente. Hay que educar e instruir a la gente a través de diferentes medios, a través de YouTube, a través de libros, a través de ensayos, de artículos, de difusión de los beneficios de la democracia y de las instituciones democráticas, y qué es la política, y qué es la economía y todo eso. Hay que instruir a la gente, ¿no es cierto? Y eso lo tenemos que hacer los verdaderos demócratas. Los criptofascistas, oh, la libertad del mercado, el sistema abierto de mercado, pero cuando se toman decisiones que le convengan a la mayoría de la gente, no, eso es populismo, eso es demagogia. Cuando las decisiones solo le benefician los 3 4 pelagatos que son los más ricos de ese país, eso es tecnocracia, eso es modernidad. Esos son los criptofascistas. Y hay que desenmascararlos. A los criptofascistas hay que desenmascararlos. Se llenan la boca hablando de libre mercado, de libertad. Pero cuando las decisiones benefician a la mayoría de la gente, eso es populismo. Castrochavismo. Pilas. Pilas con eso. Por ejemplo, lo que yo iba a decir es que en mi caso particular, por ejemplo, sobre los demás sistemas políticos, pues hay países que tienen monarquías, que tienen rey, pero pues a mí me parece que pues muy respetable eso en cuanto a esos países que tengan eso por sus tradiciones, lo que sea. Pero me parece a mí que el mundo marcha el mundo marcha hacia la democracia, por el autogobierno. Y no solo la monarquía, que me parece anacrónica. La monarquía me parece anacrónica, aunque por ejemplo aquí en Colombia a nosotros nos caen bien los reyes de España. El rey Juan Carlos nos caía bien, y el hijo, el que está actual, nos cae bien. Sí, nos cae bien, están tipos chéveres, elegantes, formales, y son hasta queridos. Pero, y también es un tema de España, pero por lo menos aquí en Colombia no tendría sido una monarquía. Y me parece que eh, la monarquía en abstracto, me parece que es anacrónica, ¿sí? Pero pues es respetable. O otro sistema político, por ejemplo la sinarquía. Sinarquía es un gobierno de poquitos, de los iluminados también. ¿Quiénes son esos iluminados? O el poder de un partido político. Me parece a mí que quien debe gobernar es la gente, ¿no es cierto? Recordando la frase de Abraham Lincoln, la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Hay que promover la democracia, los sistemas democráticos, ¿sí? Que está acorde con el sistema de la nueva humanidad. En la nueva humanidad va a haber más democracia. Tiene que haber democracia donde la gente se autogobierne, donde la gente sea el líder de su propia vida. ¿Sí? Eso es la democracia, ¿no es cierto? Bueno, de pronto alargué mucho este video, de pronto se me pasaron algunos temas por hablar, no, es que no quiero alargar más el video, yo quería que fueran videos de 15 minutos, ya llevamos media hora ya hablando. Bueno, si ustedes tienen
comentarios, háganmelo saber. Muy agradecido por la acogida que tuvo la primera temporada del curso de conceptos jurídicos fundamentales. De lo que se trata es de ayudarle a la gente, de instruir a la gente precisamente, ¿sí? De contarle a la gente qué es constitución, qué es una institución. Muchas gracias a los que se han suscrito a mi canal, los que me han hecho comentarios, incluso técnicos. No se acerque mucho a la cámara, hable más duro, el sonido, todo eso me alegra, pues entre tengamos más tecnología, pues vamos a mejorar los videos. En cuanto allá a mi aspecto, de malas, ellos toca aguantarse como sea yo. Sí, por ejemplo, uno ve en youtubers, unas niñas súper lindas de youtubers, y uno, uy, Dios mío, salgo yo. He visto unas youtubers súper lindas, unas youtubers, y uno dice, uy, pues, pero pues bueno, cada quien sale y ya, eso es un tema de, lo importante es que se fijen en lo que uno dice, en lo que uno trata de transmitir. Yo trato de salir presentable, pues ya no puedo hacer más. Gracias por suscribirse a mi canal, por ver mis videos. Háganme comentarios, me puede escribir a mi correo electrónico. Yo dejo los datos abajo de la página, las páginas web, los de Twitter, todo eso. Muchas gracias en este primer video de la segunda temporada de los conceptos jurídicos fundamentales. Que pasen un feliz día y un abrazo y que estén muy bien.